bendiga, amados hermanos y hermanas. Vamos a iniciar con lo que es el tema número 18, el cual se titula La llave de la muerte. Hoy vamos a hablar en específico de lo que significa esto y además vamos a hablar de lo que hizo Jesús con respecto a esta situación de lo que es la muerte. Así que, amados hermanos, los invito pues a que agarren sus Biblias y agárrenla bien, porque este tema va a estar un poco pesado con respecto a este tema de la muerte. Así que vamos a entrar en una oración para comunicarnos con el Padre y que sea Él pues quien dirija este estudio de principio a fin. Oh bendito Padre eterno, te damos gracias, Padre, porque tu infinita misericordia, Señor, nos llena, Señor, cada día de más esperanza, Señor, ya que cada uno de nosotros, Señor, vive por cada una de tus palabras, Padre. Incluso los cielos cuentan la gloria tuya, Padre. Te damos gracias, Señor, por manifestarte de tal manera, Señor, en la cual podemos palparte, Señor, aunque no te veamos, Señor. Gracias te damos, Señor, por este estudio que nos llevará, Señor, a conocer un poco más de Jesús y de su misericordia, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a iniciar, hermanos, con lo que es este estudio. Pero antes de iniciar, vamos a tocar o vamos a conocer tres palabras en específico que son diferentes entre sí y las vamos a ver qué significan en su idioma original para poder iniciar con este tema. La primera palabra que vamos a ver, o el primer par de palabras que vamos a ver, son dos palabras especiales que se mencionan en la Biblia. Una es Hades, que es una palabra griega, y la otra es Seol en el hebreo. Ambas palabras significan lugar invisible de reunión de las almas. La otra palabra que vamos a ver es en griego, la palabra griega Tafos y el hebreo Keber. Y esto significa sepultura o receptáculo de cadáveres. La tercera palabra es el griego Thanatos y el hebreo Mavet. Y esto significa muerte o exhalación del espíritu. Teniendo en mente esto, espero pues que haya puesto mucha atención. Vamos a ir a lo que es la primera pregunta. ¿Existe distinción entre estos conceptos? Incluso solo mirando el griego y el hebreo, nos damos cuenta que existe distinción en estos conceptos. La palabra Hades, la palabra Tafos y la palabra Thanatos significan cosas diferentes. La palabra Seol, la palabra Keber y la palabra Mavet en hebreo significan cosas muy diferentes las tres, son distintivas. Pero vamos a ver, en Apocalipsis 20:13, vamos a ver cómo es que aparece la palabra Hades y qué es lo que significa en realidad esta palabra. Teniendo en mente lo que significa cada una de ellas, vamos a ir a Apocalipsis 20, versículo 13, y vamos a ver si en realidad existe distinción o diferencia entre estas palabras. Veamos lo que dice Apocalipsis 20:13. El mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades dieron los muertos que estaban en ellos, y cada uno fue juzgado según sus obras. No voy a hablar en específico de Apocalipsis ni nada de eso, ni nada por el estilo, sino que el propósito de este estudio es que usted conozca la diferencia entre esas tres palabras, de lo que significa para el pensamiento griego y para el pensamiento hebreo. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Entonces, la palabra Hades acá se está refiriendo a ese lugar invisible donde las almas son reunidas. Porque acabamos de ver, según los conceptos que vimos hace un momento,
son tres conceptos muy diferentes y significan cosas diferentes. Entonces en Apocalipsis 20:13 se está hablando de el Hades. En el hebreo se estaría hablando de lo que es el Seol, que es la misma palabra, solamente que en un idioma diferente. En Isaías 14 vamos a ver que se repite la palabra Seol y vamos a ver otra palabra más que se repite también, que es la palabra sepulcro. En Isaías 14, vamos a ir a Isaías 14, ahora que ya vimos en el Nuevo Testamento lo que es la palabra Hades y cómo se utiliza, vamos a ir a Isaías 14 y vamos a ir despacio y vamos a leer desde el versículo 9 al 20. Y dice: el Seol abajo estaba todo agitado para recibirte a tu llegada. Por ti despierta a los muertos, levanta de sus sillas a los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Noten que aquí en el versículo 9 ya utilizó lo que es la palabra Seol Isaías. Y Seol significa lugar invisible de reunión de las almas. En el versículo 10 dice: todos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Toda tu soberbia y el sonido de tus arpas descendió al Seol. Note otra vez menciona la palabra Seol aquí Isaías. Y dice: gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Esto hablando en el contexto de lo que es la caída del rey de Babilonia, y también se aplica a lo que es Lucifer, la estrella de la mañana, o el lucero. En el versículo 12 dice: lucero, hijo del alba, ¿cómo caíste del cielo? Fuiste echado por tierra, tú que abatías a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte de la reunión al lado norte me sentaré. Sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esto era la pretensión que tenía Lucifer. En el versículo 15 dice de esta manera: pero fuiste derribado hasta el Seol, a los lados del abismo. Los que te vean te contemplarán, diciendo: ¿es este el que hacía temblar a la tierra y trastornaba los reinos? Para aquellos que se preguntan ¿por qué tiembla la tierra? Aquí está quien lo hace. En el versículo 17, que convirtió el mundo en un desierto, que asoló sus ciudades y a sus presos nunca les abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones yacen con honra cada uno en su tumba, pero tú eres echado lejos de tu sepulcro. Aquí utiliza la palabra keber, que prácticamente significa sepultura, sepulcro, sepultura, receptáculo de cadáveres. Eso es lo que significa esta palabra. Y si ustedes se fijan, ¿por qué es que Isaías utiliza la palabra Seol para referirse a otra situación o a otro lugar? Y aquí en el versículo 19 está mencionando otra palabra en hebreo, y esta palabra es keber, o sea, sepulcro. Y aquí hay algo bien interesante, dice: como tronco abominable, como vestido de muertos a espada, que descienden al fondo del sepulcro, como cadáver pisoteado. Aquí en esta palabra sepulcro utiliza otra palabra muy diferente a la que acabamos de ver anteriormente en la introducción, y utiliza la palabra bor, que significa abismo o cárcel. Eso significa la palabra sepulcro en este contexto. En el versículo 20 dice: no serás contado con ellos en la sepultura. Aquí utiliza otra palabra más diferente a lo que es keber, y es el femenino de esta palabra sepulcro, y es sepultura, y para el hebreo de esta palabra es keburá, que eso es lo que significa, es el femenino de sepulcro, que es sepultura. Porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo, nunca más será nombrada la descendencia de los malignos.
O sea, el propósito de leer estos textos es que nosotros entendamos de que estas tres palabras, la palabra Seol, la palabra Keber o sepultura, la palabra, esas palabras significan cosas diferentes. Son muy diferentes entre sí. Y lo acabamos de ver en Isaías 14:20 y acabamos de ver en el Nuevo Testamento en qué contexto se utiliza la palabra Hades. Y por cierto, en Apocalipsis, la muerte segunda significa cuando el Hades y la muerte son echados al lago de fuego. Eso es la segunda muerte. Eso es lo que significa la segunda muerte en el libro de Apocalipsis. Para aquellos que les gusta indagar o les gusta estudiar un poquito más a fondo las escrituras, esto les puede servir para poder profundizar en lo que es ese tema con respecto a la segunda muerte. Vamos a pasar a la segunda pregunta. Y dice, el segundo enunciado, analiza la distinción que hace Pedro entre cuerpo y alma y sus respectivos receptáculos Hades y sepulcro. Aquí vamos a ver a Pedro en el Nuevo Testamento utilizando estos dos conceptos que son diferentes entre sí. Y vamos a ir a Hechos 2:31, que es donde Pedro utiliza estos conceptos. Hechos 2:31 y dice: lo vio de antemano, habló de la resurrección de Cristo y dijo que que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vería corrupción. Solo noten algo muy importante aquí. Dice que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vería corrupción. Aquí hay dos aspectos bien interesantes, porque Pedro está mencionando lo que es la palabra Hades y también está mencionando algo que tiene que ver con el sepulcro, porque está diciendo dos cosas muy diferentes y las vemos donde dice ni su carne vería corrupción. O sea, la carne en el sepulcro está, mientras el alma está en otro lugar prácticamente llamado Hades. Por eso es que Pedro hace esa distinción. O sea, el cuerpo, en realidad, o sea, el cuerpo de Cristo, hablando de Cristo, estaba en ese sepulcro. Pero en el Hades estaba su alma. La pregunta es, ¿qué es lo que estaba haciendo Cristo en ese lugar? Porque su alma fue llevada a ese lugar, o él fue a ese lugar. Así que vamos a ver algo muy importante más adelante. Ahora vamos a pasar a lo que es la pregunta número 3. ¿Cristo considera a los muertos como destruidos? Vamos a ir a Lucas 20:38. No quiero alargarme demasiado en este tema. Lucas 20, y vamos a leer el versículo 38. Y dice: entonces clamó a gritos: Jesús, hijo de David. Estoy leyendo en el 18. Es Lucas 20, versículo 38. Dice: porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Entonces, ¿cómo considera los muertos el Señor? Para Él es como que estuvieran vivos. No por gusto es que Jesús dice que están durmiendo o están dormidos aquellos que han fallecido. En 1 Corintios 15, y vamos a leer desde el 16 al 20. Y dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron, solo note la palabra que utiliza Pablo acá,
para referirse a los muertos, a los que durmieron en Cristo estarían perdidos. Si solo para esta vida esperamos en Cristo, seríamos los más desdichados de todos los hombres. ¿Por qué? Porque la vida después de la muerte sigue, no porque nosotros seamos conscientes, sino porque el Señor lo quiere así. Pero lo cierto es que Cristo resucitó de los muertos y fue hecho primicia de los que durmieron, o de los que perecieron o murieron. Esa es la palabra que utiliza Pablo. O sea, para Pablo, al igual que el Señor, ellos solamente están durmiendo en un estado de... están durmiendo prácticamente. Y si están durmiendo, están vivos. Solo note lo que estoy diciendo. Parece contradictorio lo que estoy diciendo, pero realmente así son las cosas. En Lucas 8 del 52 al 53, dice de esta manera: todos lloraban y se lamentaban por ella. Y él dijo: no lloréis, no está muerto, sino duerme. Y se burlaron de él sabiendo que estaba muerta. Solo note lo que está diciendo aquí. Prácticamente, cuando Jesús dice que esa persona está dormida, los que están escuchando se ríen de él porque piensan que no sabe que aquella persona está muerta. Pero en realidad para Jesús todos están vivos aunque estén muertos. Solo noten como que se contradice lo que yo estoy diciendo, pero realmente no es así. Porque el mismo Dios dice que Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Entonces Jesús toma a las personas que han muerto como personas que están durmiendo. Y si están durmiendo, quiere decir que están vivos. La pregunta viene para usted, amado hermano. Cuando usted duerme, ¿está muerto? Es una pregunta sarcástica. Cuando usted duerme, ¿está muerto? Realmente no. Entonces prácticamente la muerte es así, un estado de sueño. Porque para Dios nadie está muerto, sino que está vivos. Por eso es que existe el Hades y el Seol, que es el lugar de descanso de las almas. El sepulcro es una cosa y el Hades es otra cosa. Son dos conceptos muy diferentes. El sepulcro es una cosa. El Hades, el Seol, Hades y Seol son dos palabras que significan lo mismo. Eso lo vimos en el principio. Hades y Seol significan lugar invisible de reunión de las almas. El sepulcro es donde su cuerpo, este cuerpo que tenemos de tierra, se vuelve polvo. Eso es donde a usted lo entierran. Pero el Hades es un lugar más allá, que prácticamente no hay mucha información con respecto a eso, solamente hay alusiones en las escrituras. No conocemos cómo es que actúan estas almas en ese lugar. Claro, yo no estoy hablando de espiritismo, porque si estuviera hablando de espiritismo dijera que esos muertos pueden comunicarse con las personas que están vivas literalmente en la tierra. Yo no estoy diciendo eso. Quiero que quede muy pero muy claro lo que estoy diciendo. No se me vayan a ir por otro lado y me vayan a empezar a atacar después, ¿verdad? A mandarme incluso hasta palabras sueces en mensajes, porque ya lo han hecho. Vamos a ir a Juan 11, Juan capítulo 11, y vamos a leer otra cosa muy interesante con respecto a si Cristo considera a los muertos como destruidos. Juan 11, versículos del 11 al 14, dice, después agregó, nuestro amigo Lázaro se ha dormido. Solo noten el concepto que utiliza Cristo otra vez. Pero voy a despertarlo del sueño.
Entonces sus discípulos dijeron: Señor, si se ha dormido, sanará. Solo imagínense la incredulidad o prácticamente el concepto que tenían los que lo escucharon decir estas palabras. Claro, nosotros en este momento, con el conocimiento que tenemos hasta este punto, podemos decir que ellos eran ignorantes de este tema. Pero realmente, si nosotros escucháramos a Jesús decir por primera vez que un muerto solamente duerme, hasta yo dijera: pues si está dormido, solo despertarlo. Eso mismo dijera, porque yo no tengo el conocimiento en ese momento. Por eso es que no hay que juzgar a las personas por lo que interpretan de las Escrituras, porque puede que les falte información con respecto a cierto tema y necesitan investigar más. Por eso es que hay personas que lanzan temas en la calle y se quedan cortos al momento de darlos, porque no tienen toda la información necesaria para poder llevar a cabo ese tema, y lo que terminan haciendo es, en vez de predicar el evangelio, terminan lanzando al infierno a todas las personas, en vez de predicarles las buenas noticias que Cristo vino a dar a todo el mundo. Eso es bien diferente, de lo que hacen las personas ahora en día. Lo que hacen las personas es lanzarlos al fuego en vez de abrazarlos. Jesús eso es lo que hacía. Jesús a los pecadores los abrazaba, los besaba, les perdonaba sus pecados. Imagínense cómo es que usted o yo, en este cuerpo de pecador que tenemos, cómo es posible que nosotros vayamos a estas personas y comencemos a lanzarlos al infierno si ni siquiera nosotros tenemos la posibilidad o la palabra de decir: yo soy justo? Porque considerando sus palabras o considerando mis palabras, realmente lo que yo estoy diciendo cuando lanzo al infierno a una persona que prácticamente desde mi punto de vista está practicando pecado, aunque lo esté haciendo en realidad, realmente lo que yo estoy haciendo es justificándome a mí mismo. Ese es el problema. El problema no radica en el mensaje que usted da, sino en la justificación de sí mismo que usted mismo da. En vez de terminar exaltando a Cristo cuando usted predica, termina exaltándose a sí mismo, porque usted condena a las personas en vez de llevarle las buenas nuevas a las personas. ¿Qué pasaría si usted comenzara a predicar como Cristo lo hacía? Cristo se ocupaba de las necesidades de las personas. Cristo comía con pecadores, con publicanos, con rameras, con prostitutas, con mujeres de mala vida, con trabajadores del sexo, como usted le quiera llamar. Él comía incluso hasta con ellos. Y la religión lo que nos dice a nosotros es que no nos juntemos con ellos, porque quien anda entre la miel, algo se le pega. Realmente, amigos míos y hermanos, Jesús hacía la diferencia entre todos. Mientras algunos andaban ahí para lanzar al fuego a aquellas personas o para cerrarles la puerta del reino a las personas, Jesús abría las puertas. Era muy diferente. Entonces, en el versículo 11 estábamos leyendo: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo del sueño. Entonces sus discípulos dijeron: Señor, si se ha dormido, sanará. Pero esto decía Jesús de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Esto es bien interesante, porque prácticamente la pregunta que yo hice anteriormente: cuando usted duerme, ¿está muerto realmente usted? Cuando usted va a la cama, usted duerme y prácticamente se muere en ese momento. Realmente no. Claro, está dormido, está inconsciente, pero está vivo.
Eso es lo que es la muerte para el Señor. Estar dormido. Por eso es que Él habla de levantarnos en aquel gran día. El de la resurrección. Entonces, acabamos de ver en Juan 11, del 11 al 14, todavía no hemos terminado de leer. Entonces los discípulos dijeron, Señor, perdón, nos quedamos en el 13, pero esto decía Jesús de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Entonces Jesús declara que Lázaro está muerto porque ellos no entendían lo que Jesús estaba diciendo. Jesús prácticamente con esas palabras les estaba diciendo, no se preocupen, para mí Él sigue vivo. Lo único que voy a hacer es despertarlo, porque aquel que oye mi voz, solo oigan lo que voy a decir, aquel que oye mi voz, resucita, tiene vida. Eso es lo que Jesús hace con cada una de las personas que escuchan su voz. No la voz de un sacerdote o un pastor, la voz de Cristo. La voz de Cristo resucita. La voz de Cristo da vida a aquel que lo escucha, a Él y nada más a Él. Porque el Padre mismo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él he escuchado. ¿Y saben qué es lo que terminamos haciendo nosotros? Terminamos escuchando a otros hombres y no a Cristo. Terminamos escuchando el consejo de un hombre y no a Cristo. Terminamos escuchando el consejo de un libro extrabíblico al consejo que Cristo quiere darnos. Entonces, ¿Cristo considera a los muertos como destruidos? No, Él los considera vivos. Solamente están dormidos. En la pregunta número 4, ¿qué logró Cristo con su muerte? Yo creo que esta pregunta y su respuesta nos va a llevar a amar más a Cristo. Solo note lo que dice Primera de Tesalonicenses, versículo 5. Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 10, dice, quien murió por nosotros, para que sea que velemos o durmamos, vivamos junto con Él. Vamos a leer desde el versículo 9 para agarrar un poquito de contexto, porque no nos ha puesto Dios para ira, solo note lo que dice aquí, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que, sea que velemos o durmamos, vivamos junto con Él. Estas dos palabras, velemos o durmamos, son dos palabras muy diferentes. Velemos en el sentido, cuando usted está vivo todavía, literalmente en esta tierra, prácticamente lo que estamos haciendo es velando, prácticamente por nuestra vida, mientras caminamos en este éxodo. Y cuando venimos a dormirnos, que es prácticamente la muerte de lo que estaba hablando Cristo en el versículo que leímos anteriormente, vivamos junto con Él. Solo note lo que está diciendo acá. Entonces quiere decir que las personas que van a este lugar invisible de reunión de estas almas, quiere decir que no están solas, que incluso en ese lecho donde están dormidos, Jesús está junto a ellos. Eso es lo que está diciendo aquí. Aunque sea que velemos o durmamos, vivamos junto con Él. O sea que aunque muramos nosotros, aunque durmamos nosotros, Él siempre está con nosotros. Porque Él ha prometido que Él va a estar con nosotros
hasta el fin del mundo. En Romanos 14 vamos a ver algo que logró más Cristo. Romanos 14, versículos 8 y 9. Dice, si vivimos, solo note lo que va a decir Pablo acá. Esto es bien importante. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Porque para eso Cristo murió, resucitó y volvió a vivir, para ser Señor de los que han muerto y de los que viven. Solo noten qué esperanza más profunda la que Pablo nos entrega en las manos cuando dice estas palabras. Lo está diciendo alguien que fue instruido por el propio Cristo en el tercer cielo. Apocalipsis 1:18 dice, soy el que vivo. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte. Solo note la diferencia que hace Cristo aquí. Tengo la llave de la muerte y del Hades. Jesús acaba de hacer la diferencia entre la muerte y el Hades. Entonces, esto nos confirma aún más que la palabra muerte, que tiene que ver con sepulcro, es muy diferente a la palabra Hades. Significan dos cosas muy diferentes. La palabra Hades significa lugar de reunión de las almas, y lo que es Keber en el hebreo significa sepultura o receptáculo de cadáveres, o donde donde va este cuerpo corruptible a convertirse en polvo. Eso es lo que es sepultura, el agujero, el hoyo. Eso significa sepulcro. En Primera de Pedro 3, Primera de Pedro capítulo 3, versículos del 18 al 20, dice, porque también Cristo padeció por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Fue muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. En él fue también, y aquí viene un mensaje que va a chocar para la mayoría de personas que consideran que Cristo no estuvo en el Hades. Nunca fue al Hades. Pero miren lo que va a decir Pedro. Primera de Pedro capítulo 3 versículos del 18 al 20 estamos leyendo. Porque también Cristo padeció por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Fue muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. En él fue también y predicó a los espíritus. Oigan bien lo que va a decir Pedro aquí. Y predicó a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando, solo note lo que va a hacer referencia Pedro aquí, cuando en los días de Noé, la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca. En ella solo 8 personas fueron salvadas del agua. La pregunta es esta, muy bien. Nos vamos a hacer una pregunta. ¿Qué quería lograr Cristo al ir a predicar a estos espíritus encarcelados, que prácticamente están en el Hades también, porque no es un lugar solamente para personas entre comillas buenas, sino para también personas malas que murieron sin conocer de Cristo? La pregunta es, ¿para qué iría al Hades
Jesús? ¿Para qué irían al A de Jesús sino a hacer lo que hizo en su ministerio de 3 años y medio aquí en la tierra? Para predicar las buenas nuevas de salvación. Esto fue lo que fue a hacer a ese lugar, a ese Hades, donde descansan las almas, o ese lugar donde se reúnen las almas. ¿Para qué creen que fue Cristo a ese lugar? Fue a predicarles que Él es la vida eterna. Él es aquel que despreciaron. Él es al que esperaban. Él es el que los va a levantar. Él es el que los levantó y les dio vida. Porque las personas que escuchan la voz de Jesús nunca van a ser las mismas personas. ¿Y saben por qué? Porque Jesús, la palabra viva y eficaz, como lo dice Hebreo, es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta las coyunturas de los tuétanos. ¿Por qué creen que dice esas palabras en el libro de Hebreos? Es porque las palabras de Jesús llegan hasta lo más profundo de las personas. Cuando el Padre abre el corazón de una persona, aunque esté en el Hades, lo van a escuchar. Y si lo escuchan, van a tener vida y vida en abundancia. En el capítulo 4, siempre de Primera de Pedro, versículos 5 y 6, solo vea lo que dice: pero ellos darán cuenta al que ha de juzgar a vivos y muertos. Por eso el Evangelio ha sido predicado a los que ahora están muertos, para que aun que sean juzgados en carne según los hombres, vivan en espíritu según Dios. Yo voy a hacer un paréntesis acá, porque en el versículo 6 hay una palabra que no debería de existir en este versículo, porque no existe ni siquiera en el original, pero la han puesto en letras cursivas. Menos mal, y la han puesto en letras cursivas, porque las palabras que están en cursiva en su Biblia significa que son palabras agregadas para que tenga un mayor sentido la letra, aunque se sobreentiende. Pero algunos lo hacen para demostrar su punto de vista y negar lo que realmente dice el texto. Solo vean cómo dice si yo lo leo normalmente sin esta palabra ahora que le agregaron a este texto, porque realmente la palabra ahora en el original no está, en el griego original no está. Primera de Pedro 4:6 dice: por eso el Evangelio ha sido predicado a los que están muertos. En la versión original dice: por eso el Evangelio ha sido predicado a los que estaban muertos, para que aunque sean juzgados en carne, o sea, ya habían sido juzgados en carne por ese diluvio, según los hombres, dice, vivan en espíritu según Dios. Solo note la diferencia que hace esta palabra. Si yo lo vuelvo a leer con la palabra agregada, noten la diferencia como dice: por eso el Evangelio ha sido predicado a los que ahora están muertos, aludiendo a los que han escuchado o están escuchando el Evangelio. Si no están en Cristo, prácticamente están muertos. Y tienen razón. Ambas cosas son válidas, pero le quitan mérito a lo que es el contexto al agregar esta palabra. Porque Jesús va a esos espíritus encarcelados y comienza a anunciarles las buenas nuevas de salvación. Y la pregunta que les voy a hacer nuevamente es esta: ¿creen ustedes que esas almas
que estaban en el Hades y que escucharon a Cristo predicarles de ese mensaje de amor, de misericordia, de perdón, ¿creen ustedes que no aceptaron a Cristo? Los dejo ahí para que ustedes se respondan. Lucas 4:18. Lucas 4:18. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, me envió a sanar a los quebrantados de corazón. Y noten que aquí dice algo muy importante con respecto a lo que acabamos de leer en Primera de Pedro. Dice a pregonar a los cautivos libertad. ¿Y qué es lo que fue a hacer Cristo a ese lugar? Fue a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Y cómo es una persona o cómo es alguien que está encarcelado? Es prácticamente una persona que está cautiva. Y está cautiva, ¿saben por qué? Porque no tiene a Cristo en su corazón. Y si no tiene a Cristo en su corazón, necesita ser libertado de esas cadenas. Entonces Cristo va y pregona a esos espíritus encarcelados las buenas nuevas de salvación. Y dice después: a los ciegos vista, dar libertad a los oprimidos y a predicar el año favorable del Señor. Pregunta número 5. ¿Crees que la muerte puede separarnos de Cristo? ¿Alguna vez se ha hecho esa pregunta a usted? ¿Cree usted que la muerte puede separarlo de Cristo? Juan 8:51 nos va a dar luz para entender o dar respuesta a esta pregunta. Juan 8:51. Juan 8:51 dice: os aseguro, el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Oye, Jesús, ¿cómo es eso? Si yo estoy escuchando tu palabra, ¿y entonces por qué hay personas que yo conozco, que yo sé que aceptaron que tú eres el Señor, tú eres el Cristo, tú eres el que murió y resucitó al tercer día? ¿Por qué siguen muriendo? La respuesta es sencilla. Es porque para Él todos están vivos aunque hayan muerto. Por eso es que Jesús dice estas palabras en Juan 8:51. Os aseguro que el que guarda mi palabra, esta palabra guardar implica escuchar, Shema. Eso significa escuchar la palabra. Nunca verá la muerte. Quien escucha a Cristo nunca verá la muerte. Porque para Él, aunque usted esté muerto, sigue vivo. En el capítulo 11 siempre de Juan, vamos a leer el versículo 26. Dice, hablando en contexto prácticamente de lo que dijo anteriormente Jesús: todo el que vive y cree en mí, solo note lo que va a decir aquí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Termina diciendo el versículo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cree usted estas palabras? ¿Cree en estas palabras de Jesús usted? Si las cree, diga en su interior un fuerte amén. Porque son palabras de Cristo. Si usted cree en esas palabras que Cristo dice, usted no morirá para siempre, amado hermano. Hebreos 2:14. Hebreos capítulo 2 versículo 14. Dice así: por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por su muerte al que tenía el dominio de la muerte, a saber, al diablo.
yo quiero hacerle una preguntita. Aquí dice que con su muerte destruyó al que tenía el dominio de la muerte. Ahora, muy bien. Tenemos fuera de la ecuación a Lucifer o a Satanás. Porque aquí el escritor del libro de Hebreos me está diciendo a mí que él prácticamente destruyó el dominio de la muerte que tenía Satanás. Entonces prácticamente tenemos fuera de la ecuación a Satanás. Y entonces, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? Nos queda Cristo. Matemática, hermano. Si el dominio de la muerte le fue quitado a Satanás, ¿saben qué? Tenemos el 100% de posibilidades de vivir para siempre. Porque Cristo venció ese dominio de la muerte con su muerte. Así dice el versículo 14 de Hebreos 2. Lo vamos a leer de nuevo para que se nos quede. Así, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por su muerte al que tenía el dominio de la muerte, a saber, al diablo. ¿Le da esperanza eso a usted? Lo único que le queda, entonces, si está fuera de ecuación, el dominio que tiene Lucifer, o el diablo, como quiera llamarle usted, lo que nos queda es la salvación en Cristo Jesús. Romanos 8. En Romanos 8 vamos a encontrar algo muy importante. En el versículo 38 y 39 vamos a ver si realmente la muerte puede separarnos de Cristo. Acabamos de leer que Cristo ya venció ese dominio. Y Pablo lo va a confirmar en el versículo 38 y 39. Y dice: por eso estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, solo note lo que está confirmando Pablo acá. Está prácticamente diciendo casi lo mismo que el libro de Hebreos dice. Ya estoy creyendo que el libro de Hebreos, yo creo que quizás Pablo lo escribió en realidad. Dice que ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, o sea, ni ese lago de fuego que viene, nos va a poder separar del amor profundo de Cristo. Y de ahí dice, en el 39, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Imagínense, Lucifer es una cosa creada, es una criatura creada por Dios, y por ende, ni siquiera Él podrá separarnos del amor de Dios que se halla en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la muerte no puede separarnos de lo que es Cristo. Vamos a ir al Salmo 139. Salmo 139. Y vamos a leer los versículos del 7 al 12. Y aquí vamos a ver una diferencia entre dos palabras. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi lecho, también allí estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del abismo, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu diestra. Noten que acá David está diciendo que donde quiera que estemos nosotros, aun si estamos muertos, Él siempre nos va a buscar y nos va a encontrar. Porque Él sabe
en dónde está cada uno de sus hijos. E incluso termina diciendo en el versículo 10, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu diestra. Noten que aquí en el versículo número 9 hay algo bien importante, y esto lo descubrí anoche. Sabía que había leído un versículo con respecto a eso. Dice que si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del abismo, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu diestra. Vamos a ir a Isaías capítulo 14 y vamos a leer el versículo 12 y vamos a ver algo bien, pero bien importante. Este versículo para mí es especial, versículo 9, porque nos dice algo muy importante y a la cual le tenemos miedo cada uno de nosotros. Isaías 14, 12, solo note lo que va a decir acá. Isaías 14, versículo 12 dice, Lucero, hijo del alba, ¿cómo caíste del cielo? Fuiste echado por tierra, tú que abatías a las naciones. Solo note lo que dice acá. 139.9 dice, si tomara las alas del alba, y aquí menciona la palabra también en el versículo 12, hijo del alba o hijo de la mañana. Es la misma palabra. Entonces, si lo llevamos al Salmo que acabamos de leer en el versículo 9, si tomara las alas de Lucifer, solo imagine lo que estoy diciendo, y habitara en el extremo del abismo, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu diestra. Y si hablamos de la palabra diestra, ¿a quién cree que nos lleva? Nos lleva a Jesús. Imagínense, en Isaías 14:15 hay algo muy importante también. Y dice, pero fuiste derribado hasta el Seol, a los lados del abismo. Solo note lo que dice acá. Si en el versículo 9 decía, si tomara las alas del alba, que acabamos de ver que prácticamente tiene relación con lo que es Lucifer, y habitara en el extremo del abismo, se está refiriendo a lo mismo que dice en el versículo 15, porque dice, pero fuiste derribado hasta el Seol, a los lados del abismo. Prácticamente ese es el lugar donde fue derribado Satanás, Lucifer o como quiera llamarle usted. Esto es algo bien importante, es como una perla de gran precio que se encuentra en las Escrituras y las quería compartir con ustedes. Y vamos a leer el Salmo 88. Salmo 88 dice, vamos a leerlo todo porque es bien importante. Señor, Dios de mi salvación, día y noche clamo a ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque saturado estoy de males y mi vida está al borde del Seol. Soy contado con los que descienden al sepulcro. Solo noten la diferencia que hace Emán Esraíta en estos dos conceptos. Acaba de decir que su vida está al borde del Seol. Y después dice, soy contado con los que descienden al sepulcro. O sea que son dos palabras diferentes. Soy como hombre sin fuerza, que ya vimos los conceptos, puesto aparte con los muertos, como los pasados a espada, que yacen en el sepulcro, y esta palabra es kever en hebreo, de quienes nadie se acuerda ya, que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas y honduras. Sobre mí reposa tu ira, me has afligido con todas tus ondas, has alejado de mí a mis conocidos y ante ellos me has hecho aborrecible. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se han ofuscado a causa de mi aflicción. Señor, cada día te llamo y extiendo a ti mi mano. ¿Mostrarás tus maravillas a los muertos? Lo acabamos de ver que Jesús mostró sus maravillas a los muertos.
cuando fue a predicar a esos espíritus encarcelados. ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Claro que sí. Porque los muertos, cuando escuchan la voz de Jesús, obtienen vida. Si hablará de tu amor en la tumba o de tu fidelidad en el lugar del Abadón, dice acá, o del Hades. Solo note lo que está diciendo acá. Claro que sí. Esta es una pregunta que hace Elifaz. Emán. Pero realmente Jesús lo hizo, porque lo vimos en Primera de Pedro. ¿Serán conocidas en las tinieblas tus maravillas? ¿Qué más tinieblas pueden haber en el Hades, donde todos están dormidos? Donde es el lugar donde se reúnen las almas de todos aquellos que han muerto. ¿Serán conocidas en las tinieblas tus maravillas, tu justicia en la tierra del olvido, que prácticamente es el Hades? Pero yo a ti clamo, Señor. De mañana mi oración llega a ti, ante ti. Señor, ¿por qué me desechas? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Estoy afligido y a punto de perecer. Desde mi juventud me han abrumado tus terrores y estoy medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus espantos. Me han rodeado de continuo como el agua. A una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y mis conocidos están en las tinieblas. Solo note cómo termina este texto acá. Pero realmente las cosas que está diciendo aquí Emán Ezraíta me llevan a pensar de que Jesús responde a estas preguntas. Él cumple con este salmo cuando va al Hades a predicar a esos espíritus encarcelados, el cual fueron muertos en aquella ocasión en ese diluvio. Yo no creo que Cristo haya ido a ese lugar a donde están esos espíritus encarcelados a decirle: ¡ja, ja, ja! Yo se lo dije. Yo dije a mi siervo Noé: miren ahora, yo aquí estoy vivo. Yo no creo que haya ido Cristo a burlarse de ellos porque habían perecido por el diluvio. Yo creo que más bien fue Cristo a revelarles la historia más preciosa, verídica, que da vida. Y esto es el Evangelio, las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. ¿Podemos nosotros comunicarnos con los muertos? Solo para que quede claro de que yo no he dado un mensaje en donde los seres como nosotros podemos comunicarnos con estas personas que están en ese lugar donde se reúnen las almas. En ninguna ocasión ni en ningún momento he dicho eso. Vamos a ir a Eclesiastés 9. Eclesiastés 9. Eclesiastés capítulo 9. Más atrás de Isaías. Eclesiastés 9. Dice en el versículo 5 y 6: los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, hasta su memoria queda en el olvido. Sí, queda en el olvido para nosotros, pero para Dios no. Eso que quede bien claro, porque Jesús nunca dejó olvidados a todas esas personas que murieron por ese diluvio en los días de Noé. También su amor, su odio y su envidia perecieron ya. O sea, cuando ya están en ese lugar, todo esto ya no vale para ellos, ya no existe para ellos. Y nunca más participan en nada de lo que se hace bajo el sol. Con esto quiere decir en Eclesiastés, Salomón, de que un muerto no puede participar de las cosas que hacen los seres vivos y tampoco puede comunicarse con ellos. El único que tiene la autoridad, la potestad para poderse comunicar con un muerto o con alguien que duerme en ese lugar llamado Hades o Seol es nuestro Padre eterno que está en los cielos y Cristo Jesús, Señor nuestro.
Esto solamente era para aclarar de que yo no he dado un mensaje que tenga que ver con espiritismo. El espiritismo es otra cosa. El espiritismo tiene que ver con comunicarse con los muertos o con las almas de los muertos. Con eso tiene que ver el espiritismo. Yo no estoy diciendo que apoyo el espiritismo. Estoy en contra porque prácticamente la Escritura lo condena. Eso es abominable ante el Señor. Al ver todo esto que acabamos de estudiar, esta pregunta es para usted. ¿Cómo lees este texto o cómo lo interpretas? ¿Era realmente Samuel el que se le presentó a Saúl? Usted va a leer 1 Samuel capítulo 28. Allí va a encontrar lo que es esta historia con respecto a Samuel y con respecto a Saúl, y cómo es que Saúl habla con Samuel incluso ya muerto. Eso lo dejo para que usted reflexione en su casa y vea qué es en realidad lo que se le presenta a Saúl. Hasta acá los dejo con este mensaje. Espero pues que ustedes reflexionen con respecto a estas palabras de Seol y se den cuenta también del amor incondicional que tiene Cristo para con sus criaturas. El amor que tiene el Redentor para todos, no para unos cuantos, para todos. Porque si en los días de Noé hubieron personas que no creyeron al mensaje, algo extraño que da Noé, porque es cortito el mensaje que da, de aquí a unos cuantos días va a llover y si no se arrepienten ustedes, van a terminar destruidos. Realmente considero yo que no era un buen mensaje para presentarles a ellos, porque parecía descabellado todo lo que iba a pasar, pero realmente pasó lo que es el diluvio, y no voy a decir que ese diluvio fue de parte del Señor, porque eso es más profundo todavía. Es algo un poco más con más, ¿cómo les digo? Es como un misterio prácticamente eso del diluvio, y también lo de Sodoma y Gomorra. Y no quiero entrar en ese tema, pero los dejo hasta acá, hermanos. Ya dije que los iba a dejar, pero ahora sí. Vamos a orar para poder ir a descansar. Oh bendito Padre eterno, te damos gracias porque tu palabra, Padre, este testimonio, Señor, escrito en páginas que podemos tocar, Padre, nos dan testimonio, Señor, de quién eres tú, Padre Santo, a través de Cristo. Te damos gracias, Señor, porque incluso esas personas, Señor, que no aceptaron el mensaje que Noé les predicó, Señor, o les pregonó, yo sé, Señor, y estoy confiado en que sí aceptaron el mensaje que Cristo les llevó. Porque Cristo, Señor, cuando habla a las personas, Señor, las personas no vuelven a ser las mismas. Las personas cambian, Padre, porque aman a aquel que da la vida. Incluso, Señor, a la persona más atea del mundo, tú la tienes en alta estima, Señor, porque incluso le prestas la salud, le prestas el aire que respira para poder blasfemarte incluso delante de tu presencia, Padre. Te damos gracias, Señor, porque manifiestas tu amor, Señor, incluso a aquellos que no quieren saber nada de ti, Padre. Te damos gracias también, Señor, porque te manifiestas, Señor, a cada momento, en cada lugar, Señor. En cualquier lugar en donde andemos, Señor, tú te manifiestas de muchas maneras, Señor, y de muchas formas para demostrarnos, Señor, que tú estás con nosotros en todo momento. Te damos gracias por ser tan maravilloso y por ser tan misericordioso, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor me les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos.